Cuando uno lee ese libro, cuando yo empecé a leer el libro, yo conocía casi todos los temas. Y de las poesías, no conocía la de Adelán, que es maravillosa. Ustedes van a disfrutar la de Adelán, las van a disfrutar todas, pero la de Adelán para mí es maravillosa porque yo, digamos, conocí a Adelán, pero además conocí, mi esposa es Agua la Grande, conocí cuando Adelán, el Agua la Grande le pagó a Adelán para que viniera a vivir en un lugarcito cerca de Zanca. Y como la guardaba para comprar mariposita china. Entonces, yo le decía a Nelson que una letra que le falta al año, porque Nelson empieza con el manejo de la letra. Que él vendió la letra para comprar mariposita china. Porque no hay tiempo en eso. Y yo después se lo pregunté y me dijo que sí, que era así, que así. Bueno, lo cierto es que todo eso va conformando la visión de Nelson. Ustedes discutirán que en Nelson no hay, como lógicamente tampoco a ese estilo que yo escribí, muy frecuentes referencias a fuentes, ni activas ni pasivas. Porque perdida va a leer el pintor, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué pasa? Porque realmente cuando lee, como tiene que leer todo, como va a pasar a mí, que lea todo, en ese sentido, uno al final lo que va es soltando luego como expresión, como comunicación, aquello que ya es síntesis en el pensamiento, en la concepción interna que uno tiene de esto que estaba abordando, diríamos que con la escritura, literariamente, la crítica. Y eso lo hace desarrollar un tipo de prosa fluida, que no es la típica prosa de los informes cargados de bloques de ladrillos, de textos, de referencias, que a mí siempre me ha parecido un gran error. Incluso eso lo piden mucho en la universidad. Me parece un gran error, porque yo siempre pienso que lo más importante es que la persona piense por sí misma y tenga un modo incluso de hacer su tesis, de pensar. Cuando era profesor de LISA, los alumnos, los artistas reconocidos de LISA, saben que yo trabajaba con cada uno de ellos y que además decía, la tesis de ustedes tiene que ser como cada uno de ustedes es, porque eso es lo importante. Yo pienso que realmente Nelson, el texto que Nelson nos presenta hoy es un texto como Nelson es, y es un texto además factual, es un texto que permite que en la lectura la persona tenga criterio sobre lo que está leyendo. No es un texto que impone ni es un texto cargado además de las palabras, de las famosas palabritas como estrategias discursivas y esas cosas que se usan mucho, que al final no dicen nada. Es decir, que es parte de la burocratización del pensamiento. En fin, todo está en Nelson integrado como una batidora. Y así sale. No, yo quería también... Yo lo dejo ahí para no seguir. No, podemos conversar. Pero, aquí hay un poema sobre Gallego José Luis Posada. ¿Quién se acuerda de Posada en este país? Nadie. Muy poca gente. Los artistas más jóvenes creo que no tienen ni idea de quién fue Posada. Y para mí es el más grande, uno de los grandes dibujantes de Cuba, si no el más grande. Cuando Posada llegó de España y se integró poco a poco a la cultura cubana, él fue el primer diseñador del caimán barbudo. Hizo la portada del caimán y el símbolo del caimán. Aquel caimán sin con una barbita debajo, así, debajo de la quijada, ¿no? Entonces, este libro, estos poemas, hay 4 o 5 nada más, rescatan un poco ese tipo de hombres, de personas que lamentablemente se ha olvidado. Ya nadie piensa en él. Yo recuerdo que nosotros quisimos hacer la retrospectiva Posada en el centro de Wilfredo Blanco y murió 2 o 3 veces antes de que pudiéramos curar la exposición en la cual yo estaba metido. Y él me enseñaba dibujo y yo tenía que decirle que no me enseñara más porque era abrumadora la cantidad de dibujos de Posada. En las hojas que se descartaban de la tirada del caimán barbudo, lo que llamaban resmas de papeles, los que trabajan en ese mundo saben lo que es, Posada hacía de 200 a 300 dibujos diarios, con pinceles, casi como un chino, como un japonés, como un coreano. Porque
le gustaba tanto dibujar que no paraba. No quiero decir que los 300 dibujos fueran extraordinarios, pero ahí había 80 o 100 dibujos del primer nivel. Y nunca, bueno, era imposible hacerle una retrospectiva posada porque, lógicamente, inundaría el Centro LAN, el Museo de Bellas Artes, el Centro de Desarrollo, ocuparía todas las galerías de La Habana. Y un hombre que fue escenógrafo, trabajó, hizo escenografía de muchos ballets y de muchas obras de teatro. Y ya, lamentablemente, entonces este libro trata de rescatar como el diseño, como cosas del diseño que estaba hablando López también, ¿no? Porque la arquitectura, porque yo no creo que uno pueda ver el arte desde una sola posición, desde un solo punto de vista. Creo que el arte entra, la cultura visual entra por muchas vías. Y eso es lo que busca este libro. Un poema me puede dar a mí más información o tanta como un texto, como un ensayo. Y un texto de una página puede ser tan valioso como un ensayo de 300 páginas. Entonces yo creo que siempre ha sido y sería muy importante poder rescatar eso que López dio así a nivel panorámico por la cultura cubana visual, ¿no? Porque cuando Salinas llega de Plática se llamaba efectivamente dirección de arte, pero Salinas le puso la palabra diseño y diseño. Porque claro, tampoco era gratuito que el viceministro primero de Cultura era un arquitecto. Y en la escuela de arquitectura se creó Rafael Almeida, si lo recuerdan algunos. Rafael Almeida. Entonces, Almeida empezó a nuclear con Salinas, Salinas empezó a nuclear arquitecto y por eso me llamó a mí para que yo trabajara con el equipo. Porque era la manera de un día ver las artes visuales en su integración total. No la pintura, el dibujo, el grabado, la serigrafía, ¿no? La escultura, la fotografía. Como se ha fragmentado y se fragmentó lamentablemente desde el siglo XIX y XVIII. El siglo XVIII acabó los salones de París, de Francia, y los mecenas y los grandes coleccionistas de arte fracturaron el arte, lo separaron de la realidad de otras expresiones y convirtieron al artista en un ser único, una especie de mago de la tribu, del grupo. Y ahí se formó, hasta que empezó el movimiento arquitectónico aquel de fin de siglo con William Rookin y una pila de ingleses, de tratar de integrar en la llamada diseño industrial, que culminó con, ustedes saben, con esa maravilla del mundo que se llama la Bauhaus en 1919, que volvió a recuperar o quiso recuperar o integrar de nuevo las artes. Entonces yo creo que este libro tiene ese espíritu a mano, no es que sea mejor ni peor que otro. Y una cosa que es importante, y es que Nelson, de alguna manera, y el libro está presente, parte del mismo criterio que se estableció a partir del año 62 con la enseñanza artística, que se basaba en el principio del diseño. Cuando aparecen en la Escuela Nacional de Arte, fue conformado este proyecto docente por Félix Bertrand, Luis Martínez Pedro, un alemán que había salvo, ¿te acuerdas? Había sido alumno de la Bauhaus, Selenik, un famoso diseñador polaco que vino aquí, y por estas 4 personas, básicamente, se crea el primer proyecto de diseño básico, que se tomaba también lo que había traído Albers cuando llega a Cuba en los años 50, que sacude el movimiento de la primera abstracción y genera la abstracción geométrica y el arte concreto. De hecho, porque la gente empieza a trabajar bajo la influencia de Albert en los años 50. Todo eso sirve, porque Martínez Pedro estaba allí representando ese momento. Todo eso sirve para que se conforme una concepción hacia el diseño. Y el diseño gráfico es lo que hace que automáticamente se rompe el dique tradicional de la academia en la enseñanza artística. Y el diseño sirvió como elemento fundente, como unión, como estructura básica de toda la enseñanza artística y también del arte cubano. Por eso es que uno dice, bueno, Raúl Martínez básicamente era un diseñador. Y el gran aporte de Raúl Martínez como diseñador, pero lo proyecta la pintura.
Es decir, que el diseño tuvo una carga muy importantísima en los 70 que de alguna manera implicó también una revolución. Es decir, lo que en la Rusia le llamaron el milagro, porque la Rusia de la revolución también pasó así, se da. Y el hecho de que Nelson tenga que ver con el diseño, incluso el primer artículo que Nelson publicó en la Gaceta era un artículo sobre la Bauhaus, creo que fue el primero en ese sentido, y lógicamente la Bauhaus era la etnia de toda esta concepción que se establece en la enseñanza artística y con el tiempo desapareció. Y desapareció, vamos a hablar muy claro, porque no fue comprendida. Ahí sí tuvo una función importante desde el punto de vista de lo negativo. Pavón, Luis Pavón Camaño, que estaba yo lo tengo donde quiero tenerlo. En fin, porque él se apareció en San Alejandro, no sé si te acuerdas que Pavón dio un célebre discurso en San Alejandro tratando de salvar a la academia. Y a partir de ahí desapareció la Escuela Nacional de Arte, desapareció también la concepción del diseño como eje de la enseñanza de las artes plásticas. Y lógicamente este componente fundente se perdió y casi retrocedimos en algún sentido. No, retrocedimos en muchos sentidos. En muchos sentidos, sí. Yo quiero decirle, cuando yo estudiaba arquitectura, a mí me dio clase Raúl Martínez de diseño. Entonces, la gente se preguntaba qué hacía un artista como Raúl Martínez, ¿verdad? En la escuela de arquitectura. No, era extraordinario. A veces Raúl se aparecía en el aula y decía, mañana traigan cajas de fósforos, todas las que puedan, cada alumno, ¿no? Después que al otro día nos hacían las mesas que teníamos cada uno, jugar con aquellas cajas de fósforo y digo, bueno, háganme una ciudad con esas cajas de fósforo. Yo quiero ver un barrio hecho por ustedes con las cajitas de fósforo, donde se pueda caminar y transitar y hay pulmón. Y había que, primer año de la carrera de arquitectura. Igual me dio clase a mí Tomás Oliva, uno de los grandes, si no el máster, de los escultores cubanos en los años 60 y 70. Aunque decía Antonio que Tomás había robado los ensamblajes y todo a ella. Bueno, ya ahí había bromas muy grandes porque todos hacían bromas. Entonces, Reboiro había sido un estudiante de arquitectura que había ganado con Harakiri el famoso un premio internacional de diseño y fue lo que le dio al ICAE también un poco de participación grande en los eventos internacionales. Empezó a tomar nombre y a cobrar fuerza la ficha cubana. Esa integración de las artes que había en la escuela de arquitectura, que parte de eso que estaba diciendo López, de todo de ver el arte como un proceso complejo, orgánico, lleno de... Después, en los años 70, no solamente por quizás el discurso ¿no? de Pavón o lo que sea, sino porque la cultura cubana entró por otros caminos que no es necesario hablar aquí ni discutir aquí. Pero se fragmentó, se hizo la famosa instalación que ya, bueno, ustedes no tienen, algunos no le dan para eso, que se llamaba el tren blindado en Santa Clara, que fue hecha con artistas, arquitectos, diseñadores para conmemorar aquella hazaña de desbaratar un tren entrando a la ciudad de Santa Clara, que fue la última batalla grande del ejército rebelde en el año 58, 31 de diciembre. O sea que había un proceso y se hizo en la rampa, que no sé si alguno recordará, un homenaje a Lenin en el 74, creo que fue, a un centenario del nacimiento de él o de algo así. Se llenó la rampa con figuras de Lenin en plywood rojo en distintas esquinas y se pintaron de rojo alguna fachada. Y en ese momento, lamentablemente, ya había sido desmantelada la llamada funeraria Rivero, de grata recordación, no voy a decirte triste recordación, en la esquina de M23. Caballero. Caballero. Funeraria Caballero, donde arquitectos empezando por Carati, Rayo, que era un español que estaba, y algunos estudiantes como yo de arquitectura, Oyula, quisimos convertir a la Funeraria Caballero en un centro cultural nuevo. Y Luz Merino Acosta, cuya hija se encuentra hoy aquí con nosotros, una manera de homenajearla, era la que dirigía la hemeroteca. Y ahí estaban todas las revistas de diseño
y de arquitectura y de arte ahí. Eso fue en el 77. Y se inaugura Cuando el Congreso es cuando le cayeron a zapatazo a Siqueiro. Bueno, esa es una época extraordinaria, pero me dieron una patada. sí, pero fíjense que por diversas maneras, por diversas vías, la arquitectura, el diseño, las artes, todo estaba